sería justicia histórica. ¿O es que la autodeterminación solo aplica cuando se usa contra Israel? No se puede predicar libertad con una mano y sujetar colonias con la otra mano. Y es importante que todos sepan esto. Francia ha votado más de 30 veces contra Israel en las Naciones Unidas, solo en la última década. Sin embargo, nunca ha sido Francia sancionada por mantener territorios no europeos. Piensa en eso. Nunca Francia ha sido sancionada por mantener territorios no europeos bajo dominio directo. Pero cuando Israel se defiende de un ataque terrorista, es llamado agresor. Pero cuando Francia reprime manifestaciones en Guadalupe o en la Guyana francesa, ¿sabe cómo lo llama Macron? Defensa del orden público. Eso es defensa del orden público. Amigos, la Torá no es ciega. La Torá reconoce los pecados de Israel, pero también defiende su elección irrevocable. Bendeciré a los que te bendigan y a los que maldigan, maldeciré. No ha desechado Dios a su pueblo por amor de su gran nombre. Y la profecía es muy clara. Las naciones serán juzgadas por cómo trataron a Jerusalén. Y nuestro Ribi lo dijo: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, mis hermanos judíos, a mí lo hiciste. Esto no significa aplaudir a Israel por todo lo que hace, porque Israel comete errores. No significa guardar silencio cuando Israel se equivoca. Nuestros profetas fueron los primeros en levantar su voz contra la injusticia, contra la corrupción política, contra la prevaricación, contra la maldad del pueblo, pero nunca negaron el pacto eterno. No significa que Israel sea irreprensible, absolutamente no es así, pero es respetar el pacto, es preservar siempre el espacio sagrado que la elección demanda de todos los pueblos de la tierra y no maldecir al ungido del Eterno, como lo reconoció el profeta Bilán, un profeta no judío, quien fue llamado y contratado por dinero, llamado y contratado por dinero para maldecir a Israel. Y al final tuvo que aceptar esta gran verdad. ¿Cómo voy a maldecir a quien Dios ha bendecido? Tú puedes diferir, puedes reprochar, puedes redarguir, pero no cruzar esa línea roja de lo sagrado del pacto eterno para demonizar a Israel y para hacerlo responsable de todos los males del Medio Oriente. Israel no es perfecto, pero ha buscado la paz con los que buscan su destrucción, vez tras vez, y con los llamados palestinos hasta 7 veces, y en todas las veces lo han rechazado. Francia no es inocente, y pretender enseñar moral desde un pedestal imperial no le conviene. Y en este siglo XXI, la profecía nos llama a abrir los ojos, porque no todo el que habla de justicia la practica. No todo el que pide paz la vive. Y la historia y el Dios de la historia no juzgará a Israel por defenderse, sino a los que se aprovecharon de su fragilidad, de su dolor, de su angustia, de su aislamiento para humillarlo. Y al presidente Macron y a sus aspiraciones de liderazgo en Europa le decimos: primero libera tus colonias y luego predica paz. Macron no tiene moral. Macron no tiene moral para dictarle cátedra a Israel de cómo tratar a sus vecinos, cuando a los suyos, a miles de kilómetros de distancia, los sigue colonizando. Y creo que ha llegado a decir la verdad como él. El señor Macron, mientras exige transparencia a Israel, mientras promueve conferencias de paz donde Israel no es invitado, mientras pontifica en las Naciones Unidas sobre moral, derechos humanos, la verdad no está haciendo otra cosa que revelando sus prioridades. Y todo parece indicar que esas prioridades giran alrededor de sospechosas bolsitas blancas.
Lleva Bahama Heladería a tu ciudad. Abre tu negocio con nosotros. Miren esto y no lo olviden. Ahí lo tienen. Observa cómo escondió en 2 pasos. Primero en sus manos y después en sus bolsillos esas bolsitas diplomáticas. ¿Por qué las escondió? Que no la debe, no la teme. Entonces está claro que Macron tiene sus prioridades bien marcadas. Que sus bolsitas diplomáticas estén a salvo antes de dar declaraciones. Parece que para Macron la paz entre Israel y sus enemigos al lado, entre Rusia y Ucrania, empieza por esconder bien esas bolsitas antes que llegue la prensa. Y a esto vamos a llamar la política más limpia de Europa. Macron se confabuló con Londres y con Ottawa para pedir una cumbre en contra de Israel. Sería bueno que antes de comenzar le hicieran a los 3 un examen de sangre para ver que las bolsitas blancas sean solo especulaciones de la prensa. Si se lo exigimos a los atletas, en las competencias de fútbol, en las Olimpiadas, en los campeonatos mundiales, si se lo exigimos a los atletas para mantener puro el deporte, que no determina el fruto de los pueblos, ni el destino de los pueblos, ni la dignidad de los pueblos, ¿cuánto más no exigirle? ¿Cuánto más no exigirlo a los que ponemos a dirigir pueblos, continentes y al mundo entero? Amigos, para estar en el mundo dirigido por enfermos mentales, resentidos sociales, adictos a drogas, sea en América Latina, o en Europa, o en Ucrania, mientras esto esté pasando, no vamos a tener paz en el mundo. Ni en el Medio, ni en el Lejano Oriente, ni en Europa, ni en América. Y le decimos a Macron, si tú quieres hablar de paz, primero vacía tus bolsillos. La profecía que Francia eligió ignorar no habla solo de futuro, sino del presente. Habla del precio de levantar la voz contra Jerusalén, mientras se guarda silencio frente a tus propias injusticias. Habla de líderes que fueron colocados por estrategia, no por llamado, fabricados en gabinetes, no forjados en el quebranto. Y Dios no calla cuando se humilla a su pueblo. Dios no bendice a quien desprecia su elección. Francia y Macron pudieron haber sido aliadas de la verdad, pero permitieron maquillar su colonialismo con diplomacia. Macron pudo haber sido realmente una voz de justicia, pero eligió el eco de una mentira repetida en las Naciones Unidas. Y a Macron y a todos los líderes que se visten de paz, primero, que limpien sus almas, que las limpien bien. Feliz el pueblo que entienda que el mundo no necesita más líderes fabricados. Feliz el pueblo que entienda que el mundo necesita escuchar la profecía. Aunque Francia y Macron hayan decidido ignorarla. Feliz el pueblo que entienda esto. Feliz el pueblo que exija a sus líderes transparencia moral, justicia verdadera y limpieza en su sangre. Shalom, amigos.